Hola a todos, bienvenidos a un nuevo martes acá en la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Arrancamos con el primer año, saludamos ahí a todos los alumnos que estaban siguiendo la clase de segundo año, los bendecimos, ahí vayan al Lama a seguir aprendiendo y aplicando todo lo que hemos aprendido hoy. Y le damos la bienvenida a todos los alumnos de primer año. Qué bendición es poder estar compartiendo juntos un martes más acá, compartiendo en familia, aprendiendo y yendo más profundo en lo sobrenatural, ¿no? La verdad que todas estas clases del Pastor Carlos acerca del Ministerio de Profecía y Revelación son realmente imperdibles y tenemos mucho para seguir aprendiendo, mucho para seguir profundizando. La clase de hoy es un poco larga, así que por eso no quiero hacer una introducción muy larga, simplemente quiero saludarlos, quiero bendecirlos, quiero animarlos a que participen de la clase con expectativa, con atención, con concentración. También ahí ya seguramente hayan podido dejar de trabajar, así que ahí aprovechar para silenciar el celular, para apagar la tele, para tener todas las distracciones al mínimo y poder concentrarte al máximo en la clase. Y simplemente un comentario, lo deben haber anunciado ahí en los grupos de primer año, pero por las dudas si alguno no recibió el mensaje o no estuvo atento, lo comentamos ahora. Hoy no vamos, en los Lama posterior, no vamos a trabajar en el ejercicio que correspondía hoy, según la materia y la clase que tocaba hoy de profecía, sino que vamos a dedicar el espacio del Lama para tener un tiempo en unidad de oración por la vida de Carlos, declarando sanidad, declarando salud sobre su vida y orando por un milagro de sanidad total, completa, integral en su vida y también, bueno, orando y cubriendo a toda la familia. Y ahí, como seguramente deberían haber visto los mensajes, también seguimos juntos orando como familia por todas las necesidades de la familia de la fe, que es la iglesia, por cada una de las personas que está pasando por un momento de enfermedad o de dificultad, lo que sea, ¿no? Creyendo que tenemos un Dios que justamente es obrar sobrenatural, esa es su naturaleza, y quiero obrar de esa forma para bendecirnos, para traer sanidad, restauración y bendición a nuestra vida. Y quiero simplemente saludar a los que están del otro lado. Veo Marcela Rivero, Diego Agnese, Andrea Sorais, Bianca Peralta, que grande Toby y Emma, Katy Montaña. Bueno, saludamos ahí a todos los alumnos de primer año. Qué bendiciones poder estar compartiendo juntos. Y como decíamos, como la clase de hoy es medio larga, no queremos hacer una introducción así extensa. Simplemente los bendecimos, participen ahí con expectativa. Todo lo que estamos recibiendo acá, busquemos después en la semana seguir profundizando, seguir poniéndolo en práctica. Bueno, sin más, lo dejamos ahí con la materia del Pastor Carlos. Hola, Dios te bendiga, bienvenidos a una nueva clase de la Escuela de Ministerio Sobrenatural y en particular a esta materia acerca de los dones de revelación. Hoy quiero que juntos aprendamos sobre el uso adecuado de la palabra de Dios y el mal uso y el abuso de la palabra de Dios, sea el logos o sea la rema, es decir, sea el uso de una determinada escritura, de un versículo de la Biblia o de una palabra profética o de revelación. Para ello quiero que leamos un pasaje de la Biblia donde Jesús es muy fuerte y luego quiero que lo expliquemos juntos. Te pido que ores para que yo al explicarlo no le saque la fuerza, la firmeza, la advertencia tan fuerte que Jesús hace. Que no lo licúe con mi explicación ni lo suavice, sino que podamos tener bien negro sobre blanco la enseñanza tal como Jesús la expresó primeramente y también para nosotros mismos. De tal manera que si tenemos que ser corregidos, lo podamos hacer, o si tenemos que cuidarnos para que no nos lastimen otros, también levantemos el escudo. El pasaje está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 37 al 47. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Te lo dije, es un pasaje duro. ¿Vos sabés por qué está en la Biblia? Porque nosotros corremos con los mismos peligros que los primeros escuchas de esta palabra de Jesús, es decir, los doctores de la ley, los escribas y los fariseos. Sería una pésima aproximación a la palabra si al leer este pasaje creemos que la única finalidad es que conozcamos lo que los religiosos de aquel tiempo no creían y su relación con Jesús. Si está en la Biblia es para que a vos y a mí no nos pase lo mismo. Aquellos religiosos citaban las Escrituras, citaban la palabra de Dios, la recitaban, la repetían permanentemente, continuamente a lo largo del día. Es más, llevaban encima lo que se llaman los tefilim. Los tefilim, ¿qué eran? Son dos cajitas hasta el día de hoy. El pueblo o los ortodoxos judíos lo siguen usando. Los tefilín eran dos cajitas chiquitas de cuero que estaban unidas la una con la otra por una correa de cuero. Una de esas cajitas de cuero se ataba a la cabeza y se colocaba sobre la frente. Luego la correa de cuero unía esa caja de la cabeza a la otra caja. La correa de cuero seguía por todo el brazo izquierdo, ¿no? Para que estuviera cerca del corazón. Se le daban 7 vueltas a la correa de cuero al brazo y allí cerca del corazón estaba la segunda cajita. Y finalmente la correa de cuero se terminaba pasando por el dedo mayor de la mano izquierda. En las dos cajitas había 4 secciones de las Escrituras, de la palabra de Dios escritas en pergamino. ¿Y cuál era la idea de esto? La idea de esto, y esto lo usaban los doctores de la ley, los fariseos, los escribas, la idea de esto era que las Escrituras estuvieran sobre el cerebro, sobre el corazón y en la mano. Así la palabra de Dios debía estar sobre la mente, sobre las emociones y sobre las acciones. Así que ellos llevaban eso. Ellos repetían las Escrituras permanentemente varias veces al día, como en una letanía, ¿no? En una recitación continua. Pero Jesús les dice en ese versículo 38, ustedes no tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Pueden repetir 1 y 100 veces la Escritura, pero no tienen el espíritu de la Escritura
en su corazón. La pueden llevar en las dos cajitas, pero no vive dentro de ustedes. No se hace realidad en sus vidas. Ustedes son doctores de la palabra, expertos en la palabra, pero no creen. Y entonces les manda a los expertos, les dice, escudriñen las Escrituras. ¿Para qué? Para poder creer. ¿Sabes por qué? Porque usaban las Escrituras para no creer. Y entonces les dice que hay 3 razones por las que ellos mal usaban las Escrituras. La primera, acordate que estamos leyendo la Biblia y estamos leyendo esta historia y esta enseñanza de Jesús, porque vos y yo podemos correr los mismos peligros. La primera es porque no quieren creer. La palabra no mora en ustedes porque no quieren creer. Y las Escrituras son para que crean en mí. Pero ellos no querían aceptar el poder de Jesús ni su autoridad. Veían los milagros, pero no los creían. Y para no creer, para ir en contra de lo que Jesús hacía y decía, mal usaban las Escrituras. La segunda razón, dice Jesús, es que el amor de Dios no está dentro de ustedes. El versículo 42 dice que Jesús les dijo, yo los conozco bien. Ustedes no tienen el amor de Dios en sus vidas. La otra versión dice, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Por eso citaban las Escrituras para impedir que la gente fuera sanada, porque el amor de Dios no estaba en ellos y por ende no podían amar a los necesitados. Y la tercera razón es que, en definitiva, ellos no buscaban la gloria de Dios, sino la de ellos mismos, su propia opinión, su propio yo, su parecer. Las Escrituras las trataban de ajustar a lo que ellos pensaban, en lugar de ajustar sus pensamientos a lo que las Escrituras dicen. No les importaba recibir la aprobación de Dios, sino la aprobación de los hombres. Mirá cómo dice en la Nueva Traducción Viviente el versículo 44, ¿no? Dice así, con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. ¿Te das cuenta? Vos y yo podemos estar citando versículo tras versículo y sin embargo no tener la palabra en nuestro corazón. Porque dice Jesús que la prueba, el test para saber si estoy usando mal la palabra, pero sobre todo para saber si la palabra vive, mora en mí, es primero creer en Jesús y creerle a Él. Segundo, tener el amor de Dios, manifestarlo a los demás. Y tercero, buscar la gloria y la aprobación de Dios. Por eso hoy quiero que apliquemos esto a nuestro aprendizaje. El uso adecuado de la palabra de Dios, primero y principal de la Biblia, pero también luego de cualquier palabra profética que demos o que recibamos. Y también, y ahí vamos a marcar un poco más el tema, el uso inapropiado, el abuso de la palabra de Dios. En primer lugar, las Escrituras pueden ser utilizadas para bien o para mal. Cuando la Biblia es utilizada para el propósito para el cual Dios la inspiró, entonces conduce siempre al crecimiento, a la maduración, a la bendición de quien la recibe. Pero también es cierto que Satanás usa la palabra
y que los seres humanos podemos usar mal la Biblia. La Biblia es perfecta, pero depende de quién y cómo la usa. Te voy a dar algunos ejemplos. Los hijos de Zebedeo la usaban para mal. En Lucas capítulo 9, versículos 52 en adelante, se nos dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque iba camino a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Esta es una historia muy aleccionadora sobre cómo podemos citar la Biblia y, sin embargo, no expresar el espíritu de la palabra. Dice que pasaron por una aldea de samaritanos, pero los samaritanos no los reciben, se dan cuenta que son judíos que van a la fiesta en Jerusalén y entonces no los reciben. Y Jacobo y Juan se ponen como locos y citan las escrituras, citan la historia de Elías que hizo descender del fuego del cielo, pero la citan fuera del espíritu de la escritura. De los tres principios que prueban que estamos usando la Biblia de manera adecuada, ¿te acordás cuáles eran los tres principios que te comenté en la introducción? La manera de usar adecuadamente la Biblia es, 1, para creer, no para no creer, para creer. 2, para amar. Y 3, para buscar la aprobación de Dios y no de los hombres. De los tres principios, 2 de ellos al menos no estaban. Ellos citaron las escrituras para fulminar a los samaritanos. Es decir, el amor de Dios no estaba en sus corazones como para expresarlo a los samaritanos. Y segundo, no entendían qué era lo que glorificaba a Dios, qué era lo que le agradaba a Dios. Que lo que le agradaba a Dios no era el mal de las personas, sino su salvación. Y entonces Jesús los reprende. Es fuerte. El verbo que se usa allí significa reconvenir, retar, censurar, reprender. Pero Señor Jesús, ¿por qué nos retás? Tenemos base bíblica, tenemos cita bíblica. Te estamos citando primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 38. No. Ustedes no tienen base bíblica, tienen excusa bíblica para buscar su propio enaltecimiento y no les importa nada de la gente. Ustedes querían fulminarlos con fuego. No tienen base bíblica, abusan de la Biblia, la manipulan, usan un texto, pero la mal usan para su propio yo. No la usan para creer, no la usan para amar, no la usan para que Dios se lleve la gloria. ¿Y sabés qué pasa cuando mal usamos la Biblia, cuando la usamos de esta manera? La letra mata. Así lo dice el apóstol Pablo, el cual dice, mirá cómo lo dice el apóstol, ¿no? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. ¿Sí? Esto nos conduce al segundo punto. El segundo punto es el peligro
de la bibliolatría. Algo de esto te prediqué hace algunos domingos atrás. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Las Escrituras, la Biblia, no es un fin en sí misma, sino el instrumento, el medio que Dios ha revelado para conocerle a Él, a Jesús. Amamos las Escrituras, pero las Escrituras no son Dios. Las Escrituras nos conducen, nos ayudan a comprender a Dios, pero no son Dios. Me encantó en los programas de Odres Nuevos, en 2 de los programas por lo menos, el pastor Pablo Deiros habló en esos 2 programas de Odres Nuevos de la bibliolatría y dijo literalmente Pablo, no es cierto que nosotros seamos el pueblo del libro, somos el pueblo de Dios. Nosotros otra vez amamos la Biblia. ¿Qué sería de nosotros sin la Biblia? Pero la Biblia no es nuestro Dios. Nuestro Dios nos dio la Biblia, pero no para que la manipulemos. La Biblia es la palabra de Dios que nos da principios para vivir y sobre todas las cosas enseña a vivir por fe en aquel que inspiró la Biblia. Nos enseña a vivir por fe, no a no creer. No a usarla para no creer, sino para vivir por fe. Nos sirve para vivir, para amar a los demás y para expresar la voluntad de Dios y darle a Él toda la gloria. Los 3 principios. Y cuando vos captás el espíritu de la palabra, entonces vivís sabiamente. De lo contrario, aunque cites el versículo bíblico, eso es manipulación. Así hacían los fariseos. Ellos manejaban las Escrituras puntillosamente, pero no agradaban a Dios. Ellos cumplían el versículo bíblico que hablaba, por ejemplo, del reposo, pero no querían que fuera sanada la mujer en el día del reposo. Y te decían, el versículo bíblico dice, pero Jesús les dice, ustedes son unos hipócritas, porque recitan el versículo bíblico para esconder la incredulidad y la insensibilidad de sus corazones. Y entonces ellos continuaban y seguían y decían, ¿y qué es eso nuevo que tus discípulos hacen? Que no se lavan las manos, que no ayunan, que sanan a los enfermos en días de reposo. Las Escrituras dicen. La Biblia era su ídolo. La leían, la repetían 1 y 1000 veces. La llevaban en la cabeza, en el corazón, en la mano, pero no captaban el corazón de Dios. Y el religioso de hoy hace lo mismo. Te dicen, ¿y dónde está el versículo bíblico que apoya eso? Y siempre el énfasis está en no creer. No te citan la Biblia para creer, para estimular a alguien, no sé, a tomar su sanidad, para impulsar a una persona a prosperar por los principios de la palabra, sino que siempre te citan la Biblia para no creer, para desanimar la fe, para negar la obra poderosa de Dios, para debilitar la entrega del creyente a Dios. Pero acordate bien de esto, te pueden citar las Escrituras, pero no tienen fundamento bíblico, porque no buscan los propósitos de las Escrituras, que son creer en Dios y creerle a Dios, amar a Dios y a la gente y buscar la gloria de Dios y no la de los hombres. Esto nos lleva al tercer punto de nuestra enseñanza y es la finalidad de las Escrituras. La palabra de Dios tiene un fin que es creer. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que cuando usamos la palabra, el fin es que la gente que escucha
crea más. Sin embargo, hay gente que usa las Escrituras para no creer y para apagar la fe de los demás. Y cuando esto es así, Jesús dice que son las propias Escrituras las que te acusan cuando las usás para no creer. Esto es lo que Jesús les dijo a los religiosos de su tiempo. Les dijo, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Ya hay quien os acusa. ¿Quién es? Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Porque si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió. Pero si no creéis a sus escrituras, a los escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Ellos citaban a Moisés, es decir, la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero citaban la Biblia para no creer. Y Jesús les dice, están manipulando. Porque si creyesen a Moisés, si creyesen en esos escritos de Moisés, esos 5 primeros libros de la Biblia, me creerían a mí. Pero es mentira que creen las Escrituras. La verdad es que no creen a sus escritos, ni me creen, ni creen a mis palabras. Las Escrituras nos acusan cuando las usamos para no creer. Dice Jesús que la propia Escritura te acusará ante el Padre Celestial de no creer. Porque la primera finalidad de la Biblia es que creamos cada vez más en Dios y en lo que Dios nos dice, en lo que Dios nos promete. Porque Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La tercera prueba para saber si usan mal la Biblia es si buscan agradar a Dios o buscan la aprobación de los hombres para sí. Y dice Hebreos que para agradar a Dios lo que cuenta es que tengamos fe y que Dios es galardonador, recompensador de los que le buscan en fe. Así que sabes que si alguien te cita una escritura o te da una palabra profética y esa palabra te debilita la fe, te desanima para creerle a Dios y para confiar en su amor y poder sin límites, entonces sabes que esa persona no está usando bien la palabra que te está dando, la está manipulando o te está tratando de manipular a vos. Y peor aún, cuando no solo no creemos, sino que somos usados por el diablo para que otros nos crean. Para que otros no crean. Ese todavía es un nivel peor. Y dice Jesús también muy fuerte allí en Mateo 18:6, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel por quien viene el tropiezo! No hay nada en este mundo más terrible que destruir la fe de alguien. Y si a uno le queda algo de conciencia, no hay nada que le pueda remorder más la conciencia. La piedra de molino era una piedra que debía ser movida por un burro, por un asno, de tan pesada que era. Y eso nos habla del peso de la condenación que le espera a alguien que hace que otro se debilite en su fe. El peso de condenación que hay para alguien que hace que otros se aparten de la iglesia, que otro deje de confiar como confiaba antes en Dios, que se debilite su fe.
Y en función de esta durísima advertencia es que tenemos que tener en cuenta el siguiente punto. Y el siguiente punto es que debemos probar las palabras. Debemos probar las palabras. ¿Sabes? Las redes sociales están plagadas de fariseos, de religiosos santurrones, gente que usa las escrituras únicamente para oponerse a otros, para criticar a otros. ¿Sabes por qué? Porque los que usan las escrituras para bendecir, para que la gente crea, para que la gente se salve, para que la gente se sane, para que la gente sea libre, para que la gente progrese, no tienen tiempo para las redes sociales y para polemizar, están ocupados en bendecir. Por eso no solo es importante analizar lo que se dice, sino también quién lo dice. ¿Qué fruto tiene? ¿Cuántas personas llevó a Cristo? ¿Cuánto tiempo de su vida utiliza para bendecir a la gente, para ir a orar por los enfermos, para dar palabras de aliento al caído, etcétera? Su vida tiene respaldo de frutos en el ministerio. Porque sabés que la inmensa mayoría de los que llenan de comentarios de este tipo, de comentarios negativos, críticos, de juicio hacia los demás, que llenan las redes de esos comentarios, lo único que tienen, como te dije hace un par de domingos, ¿sabés qué es lo único que ellos tienen? Un teléfono inteligente y creen que eso les da autoridad para criticar a los que verdaderamente están estableciendo el reino de Dios. Ellos sentaditos con su teléfono, mientras vos vas a visitar a los enfermos a los hospitales, mientras vos das de comer a los pobres, mientras vos vas a los paradores, mientras predicás a Cristo en los trenes, en las plazas, mientras ganás a tus amigos para Cristo, mientras estás siempre pendiente con tu WhatsApp de cómo bendecir a otros. Hay un principio que yo aprendí cuando era estudiante del seminario, y que lo puse en práctica para mí mismo primeramente y luego en relación con lo que otros me dijeran. El doctor Bob Adams, profesor de ética en el Seminario Internacional Teológico Bautista, me enseñó lo siguiente: nunca permitas que alguien desde su teoría critique tu praxis o práctica. ¿Por qué? Porque siempre la teoría de uno va a ser mejor que la práctica del otro. Siempre exigí, me dijo el doctor Adams, que cotejen teoría contra teoría y práctica contra práctica. Así que primero, después de haberlo aprendido, lo apliqué a mí mismo. ¿Sabes? No me gusta cómo fulano de tal está haciendo tal cosa. Muy bien. Entonces me pregunto, ¿yo lo hago mejor? No, porque no lo hago, o no, porque no lo hago mejor. Entonces no tengo autoridad para criticar su práctica. Para yo criticar lo que vos estás haciendo, yo tengo que cotejar mi práctica, mi manera de hacerlo con la tuya y mostrarte que mi modelo es mejor que el tuyo, no mi teoría. Mi teoría siempre va a ser mejor. Y lo mismo lo aplico a lo que los otros quieren hacer conmigo. A ver, espera. Mostrame cómo lo haces vos. No, pero el versículo dice... No, manipuladores. Porque el problema con los que viven criticando a los otros es que no tienen práctica que mostrar. Critican a este porque sana a los enfermos por de tal manera y ellos jamás sanaron a un enfermo. No tienen vidas ganadas para Cristo. No traen toda la semana gente nueva a la iglesia, no tienen nada. Y de la abundancia del corazón habla la boca. En realidad sí tienen algo, tienen un teléfono inteligente.
están llenos de amargura, no se sanaron de las decepciones, no las procesaron adecuadamente y entonces viven señalando, criticando, apagando la fe, desanimando. Y lo hacen como buenos fariseos, fariseos del día de hoy, fariseos modernos, ¿no? Usando las escrituras, pero mal usándola, manipulándola, porque ni siquiera la conocen lo suficiente. Usan versículos fuera de contexto para probar los errores de los demás. Por eso Jesús le dice, escudriñenlas. Muchachos, estudien en serio la Biblia, que no muerde. Se hacen los santos, pero son santurrones. Lo único que tienen de santos es el san sum. O usan palabras proféticas para manipularte hacia sus intereses. Pero Carlos, si alguien está haciendo algo malo o cometiendo un pecado o un error, ¿no tengo que señalarlo? Sí, pero como la propia Biblia manda hacerlo. No por las redes, no por detrás de tu hermano, no creando murmuración en tu iglesia, no chismeando, sino como la Biblia dice. ¿Y cómo dice la Biblia? Mateo 18. Dice, ve y repréndele estando tú y él solos. No por las redes. Vos andá, si alguien está en un error o alguien está en un pecado, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Por qué todos estos pasos? Si es más fácil que yo te escrache a vos en Facebook o en Instagram o no sé en qué otra cosa. Porque siempre, ¿sabes por qué todos estos pasos? Dice Jesús que tenemos que dar. Porque siempre la intención de Dios y de su palabra es la restauración de la persona, la restauración de aquello que esa persona está haciendo mal y la restauración de las relaciones entre hermanos. Por eso dice, vas a ganar a un hermano. La idea no es perder. La idea es ganar. Nunca es la oposición, nunca es la crítica, nunca es la división, nunca es desanimar o desalentar a esa persona, nunca es avergonzarla delante de los otros. Por eso yo estoy tan orgulloso como pastor de todos ustedes, de cómo usan el chat en toda la programación, porque son una bendición, son una fuente de honra para todos los que trabajan, para los que sirven y aún los que no están en la programación, pero unos con otros en el chat. Y pastor, si está tan orgulloso de nosotros, ¿por qué esta enseñanza tan vehemente? ¿Sabés por qué? Yo ni siquiera leo las redes. Yo no tengo Facebook, tengo un Facebook, pero doy la palabra y me lo administran otros, porque yo no leo, yo no tengo Instagram, pero también me lo administran, ¿verdad? ¿Sabés por qué? Porque me duele en el corazón que la gente que está sirviendo, no sé, que lo critiquen a un Carlos Anacondia, a un tipo desde su teléfono inteligente, como dije el otro día, perdón si es fuerte, si suena feo, pero es la verdad, que un tipo sentado en el inodoro con un teléfono critique a Carlos Anacondia o a quien sea. Esto aplica a la palabra de revelación también, no solo a las escrituras, a la palabra profética también. Mirá cómo dice 1 Corintios 14:3, todos los que están haciendo este aprendizaje, 1 Corintios 14:3, versículo básico, esencial para los ministerios de revelación, palabra profética, de ciencia, etcétera, ¿no? De sabiduría, discernimiento de espíritu. 1 Corintios 14:3. El que profetiza habla a los hombres para
edificación, exhortación y consolación. Otra versión dice, el que proclama la verdad a sus semejantes dice cosas que los edifican, los animan y los confortan. Quiero que veas el significado de cada una de estas palabras. Primero, edificación. La palabra griega es oikodomé, que viene de dos palabras griegas. Oiko, que significa morada, familia, casa, y domé, que significa construir. Vos, cuando das una palabra, tiene que ser para que la persona sea construida, sea levantada, edificada, que pueda morar, esa persona pueda morar en esa palabra. Es decir, que pueda encontrar hogar en esa palabra, que pueda sentirse confortada, que pueda ser contenida por esa palabra, que se sienta cubierta. No que apague su fe, no que le traiga confusión, sino que lo haga crecer más y más en su fe y en su misión aquí en la tierra. Segunda palabra, la palabra profética tiene que ser para edificación. 2, para exhortación. La palabra exhortación es la palabra paráclesis en el griego. Significa alentar, dar solaz, ánimo, no condenación. Viene de la misma raíz paráclesis que parácletos, que sabés que es la manera en que Jesús llama al Espíritu Santo, el parácletos o paracleto, ¿sí? Es decir, cuando vos das una palabra, tenés que estar seguro que está siendo usado por el Espíritu Santo para el mismo fin que Él obra en tu propia vida. El Espíritu Santo no obra en tu vida para condenarte, acusarte, sino para levantarte. Si te tiene que corregir, siempre será de la manera que salgas animado, alentado, impulsado. El que acusa y juzga es el diablo, no el Espíritu Santo. Tercera palabra, la palabra profética es para edificar, exhortar, que significa animar, alentar, y tercero, consolación. La palabra es paramutzia y significa alguien que se relaciona cercanamente para fortalecer, para consolar, para animar. Porque la palabra debe ser usada para manifestar el amor de Dios. Cuando se usa tanto la Biblia como la palabra de revelación más específica, sea una palabra profética o de otro tipo, cuando se usan estas palabras para juzgar, para criticar, para condenar, no solo es un mal uso, sino un abuso, una manipulación y además motivo de que las propias escrituras nos vayan a juzgar a nosotros. Esto sea que lo hagamos personalmente o que lo hagamos en las redes. Por eso Jesús enseñó a probar a los que nos dan palabra, tanto la escritura de la Biblia o la palabra profética. Y Jesús, ¿qué dijo? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo los conocemos? Por los frutos. Y el apóstol Santiago, mirá, en capítulo 1, versículo 9, perdón, en capítulo 3, versículo 9 dice, con la lengua bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas
o la vid higos, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El que dice, ¿sabe qué pasa, pastor? Es que yo tengo mucho celo por Dios. No. Dice el apóstol Santiago que no es posible que de mi boca con la cual bendigo a Dios, diga mal, hable mal, diga a las personas que están hechas a la semejanza de Dios. ¿Sabés qué quiere decir? Que estamos hechos a la semejanza de Dios. No que nos parecemos a Dios, sino que en cada ser humano está la imago Dei, la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, cuando yo maldigo, cuando digo mal, cuando hablo mal de alguien, estoy maldiciendo la imagen y semejanza de Dios que habita en ese alguien. Y por lo tanto no puedo hacerlo. Y termina más fuerte porque dice, o son higueras o son vides, o son instrumentos de Dios o del diablo. ¿Y cómo lo sé? Muy fácil. La higuera no puede producir aceitunas y la vid no puede producir higos. Así que, mirá, esta manera tan sencilla, tan llana de enseñarnos que tiene el apóstol Santiago nos ayuda muchísimo. Primero en el autodiagnóstico. Mi boca, yo Carlos, mi boca es una fuente de agua dulce o amarga. Cuando uso la Biblia para con un hermano, cuando doy una palabra profética a una hermana, la uso para su edificación, para su construcción, para su crecimiento en la fe, para que pueda morar, vivir en esa palabra. Es decir, como dice la Biblia, que pueda vivir porque el justo por la fe vivirá. ¿Estoy edificando su fe? ¿Le estoy dando una palabra de fe que le permita vivir en ella y a través de ella? ¿O estoy destruyendo, estoy aniquilando, estoy llenando de angustia, la estoy condenando, lo estoy acusando, lo hago dudar, lo hago dejar de creer, debilito la fe del más pequeñito? ¿Soy una higuera o una vid? ¿Qué fruto produce mi hablar? Cuando uso la Biblia para con una hermana, cuando doy una palabra profética a un hermano, la uso para alentarlo, animarlo, levantarlo, corregirlo con amor de forma que se sienta fortalecido, o lo bajoneo, lo desanimo, lo desaliento, hago que sus rodillas se debiliten, que sus brazos se caigan, que pierda la esperanza, que pierda la fe, que pierda las fuerzas. Cuando uso la Biblia o doy una palabra profética, soy un agente de consolación, de solaz, de confort, de fortalecimiento. ¿Establezco una relación cercana o me alejo creyéndome yo un santurrón y el otro el peor? Porque por los frutos que produzco cuando doy palabra es que me espejo, me veo reflejado. Y tengo que tener cuidado porque puedo ser de mucho tropiezo para otros. Y ya viste lo que dice Jesús cuando uno es causa de tropiezo. Una hermana me decía hace algunos meses, pastor, yo ya le dije a fulano de tal lo que le tenía que decir. Ahora yo duermo tranquila. No. Eso es el pensamiento mundano. No. En el reino, primero, vos tenés que evaluar si lo que le dijiste es lo que Dios dice. Segundo, tenés que evaluar cómo se lo dijiste. Si lo que le dijiste lo edificó, lo alentó, lo consoló al otro. Porque si solo le tiraste letra, la letra mata. Y tercero, aun cuando todo eso haya ocurrido, tu amor por tu hermano tiene que hacer que sigas orando por él, por ella, hasta que viva en función de la palabra. Entonces, cuando viva en función de la palabra, sí podés dormir tranquila. Y tenemos que tener cuidado porque a veces nuestro corazón sin sanar nos juega malas pasadas al relacionarnos con los demás y al dar palabra. Cuando fuimos hijos muy exigidos por nuestros padres, siempre criticados, duros con nosotros,
terminamos siendo nosotros también duros, súper exigentes, criticones, condenadores, acusadores. Cuando hemos vivido experiencias en la vida dolorosas y no fuimos sanados en nuestro interior, entonces nos volvemos escépticos, incrédulos y terminamos debilitando la fe de los demás. El metro patrón no es la palabra de Dios cuando hacemos esto, sino nuestra propia frustración. Por eso necesitamos ser sanados, por eso damos junto con esta materia de enseñanza sobre los dones de revelación, otra materia sobre la sanidad de nuestro interior. Pero también la enseñanza de Santiago es un excelente test, una prueba muy buena para cuando otros me dan palabra a mí. La palabra que alguien me da, ¿qué produce en mí? ¿Cuál es el fruto? ¿Me anima a creer o a dudar? ¿Me edifica o me destruye? ¿Me levanta o me postra? ¿Me corrige o me acusa y condena? ¿Me alienta o me debilita? ¿Me impulsa a más o a menos en la vida? ¿Me impulsa a servir más o a servir menos? ¿Me motiva a creer que Dios me va a sanar o a desarrollar incredulidad? ¿Me empuja a servir más y más a Dios con toda mi vida o a quedarme pasivo? ¿Me hace más generoso o más mezquino? El apóstol Juan también nos insta a hacer el test, la prueba. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y Dios te manda a probar los espíritus. ¿Te diste cuenta que no te dice tragate todo mientras tenga un versículo de prueba detrás? Te dice que aunque use las escrituras, vos tenés que probar ¿qué? Los espíritus. Es decir, el que te da la palabra, sea el versículo o sea una profecía. El que te da la palabra responde al espíritu bíblico de tres cosas: de creer, de amar y de buscar la gloria de Dios, de honrar a Dios. ¿Te anima a creer o te conduce a la incredulidad y a la duda? Con esa palabra que te está dando, ¿te está mostrando que en Él mora el amor de Dios o te muestra su espíritu amargo, agrio, sin sanar, que envidia, que cela? ¿Apunta la palabra a que Dios reciba gloria o son palabras dichas por gente que busca pavonearse, criticando a otros y buscando la aprobación de los hombres y no la de Dios? Testea tanto tu palabra como la palabra de los otros. ¿Te estimula a creer o a dudar? ¿Te manifiesta el amor de Dios y el amor a la gente? ¿Busca la aprobación de Dios y de lo que Él quiere o la gloria de los hombres? Cuando hacemos esto, entonces vamos a poder disfrutar de la maravillosa, siempre perfecta palabra de Dios y también del ministerio sano de los profetas, de los que tienen dones de revelación y de las palabras que Dios ponga en algún hermano, en esa casa de amistad, en uno de nuestros cultos, en el chat, cuando nosotros la precisamos. Bueno, espero que la enseñanza haya sido clara para tu vida. Podés repasarla luego, viéndola otra vez. Ahora hacemos un descanso de unos minutitos para seguir con la segunda materia de esta noche, que es fundamental y que va a estar brutal. Te va a bendecir maravillosamente. Te mando un abrazo, Dios te bendiga mucho.